Hola, ¿qué tal? En este tutorial aprenderemos a configurar las capas en ArchiCAD. Existen tres formas distintas de accesar a nuestras capas. Una es dando control L, que es con el atajo. Otra es yéndonos a la parte inferior en este icono, dando clic y se abre nuevamente la ventanilla. Y la última es en opciones, atributos de elemento y capas. Una vez que tenemos abierta nuestra ventanilla, como verán, se divide en dos partes, las cuales explicaré una por una, comenzando con la de la derecha. Nosotros aquí tenemos 6 columnas, las cuales empezaré con este candadito. El candadito nos permite bloquear cualquier movimiento o acción que vayamos a generar sobre esa capa. Y como ven, bloquea cualquier acción o movimiento que yo vaya a generar sobre el muro. Por ejemplo, si yo quiero agregar un muro y la capa está bloqueada, me va a aparecer un recuadro donde me indica que la capa está bloqueada, que la desbloquee o que elija otra. En este caso, voy a desbloquearla y ya me permitirá agregar los muros. Si yo vuelvo a bloquearla, será el mismo proceso. En la siguiente columna es la visibilidad que va a tener nuestra capa. Por ejemplo, si yo llego a apagar este ojito, me va a desaparecer los elementos que estén dentro de esa capa. Y si yo llego a encenderla, nuevamente aparecerán. En la siguiente columna está la visualización de vista 3D. Este icono nos indica que los elementos situados en dicha capa son completamente visibles en las vistas 3D o solo su contorno. Por ejemplo, si nosotros no tenemos activada esa opción, nuestro modelo 3D estará totalmente completo, es decir, que aparecerán con los materiales, acabados, etc. Si nosotros llegamos a activar esa opción, nuestro modelo se hará de forma alámbrica o que solo tendrá sus contornos. Esto puede ser útil, por ejemplo, para almacenar los elementos de operaciones sólidas en capas alámbricas y el resto de elementos en capas sólidas, o también ayuda a reducir el peso de nuestro modelo 3D. Así evitamos que todos los materiales estén cargando cuando nosotros pasemos al 3D. En la siguiente columna está el número de grupo de intersección. Por ejemplo, los elementos intersectados que pertenecen al mismo grupo de intersección de capa se unen entre sí siempre que se hayan dibujado correctamente, y los que tengan diferente número de intersección no se unen. En muros estructurales yo tengo uno, pero por ejemplo, si yo no quiero que los muros divisorios se interseccionen con los muros de carga, yo a este le voy a colocar 0. Entonces cambio de capa, porque este sería mi muro divisorio, y si yo llego a hacer una intersección entre ambos, no se van a unir porque tienen justamente diferente número de intersección. El número de grupo de intersección nos puede ayudar en este caso más para perfiles complejos. Regularmente cuando un muro de perfil complejo se une con otro muro, nos tiende a realizar figuras muy extrañas y nos llega a alterar la forma del perfil complejo. Entonces nosotros evitamos esa intersección y así no se altera nuestro perfil complejo. Si nosotros queremos volver a unirlo, solo colocamos el mismo número de intersección y estos se unirán. Por ejemplo, así. Y en esta columna puedo cambiar el nombre de mi capa, dependiendo del que yo quiera. En la última columna está la extensión de nombre de capa. Esto puede funcionar como un control adicional para ordenar si se tienen muchas capas. Las extensiones de capas se pueden utilizar de forma eficaz para la gestión de opciones y fases del proyecto también. Por ejemplo, aquí ArchiCAD por default me dice que las cotas en general se utilizarán para la parte arquitectónica. Entonces yo coloco una extensión de arquitectónico, en el estructural se utilizará la cimentación, entonces comienzo a colocar una extensión de estructural y así con todas. Esto al final me permitirá generar una clasificación de capas. Hay distintas formas de clasificar las capas. Una es clasificarlas por estado o su número de intersección, o también por el nombre para ordenarlas alfabéticamente, según sea su nombre de extensión o el nombre de la capa. Nosotros podemos ordenarlas haciendo clic en alguna de las cabeceras. Como verán, las ordena, también por extensión. Y como yo lo había mencionado, la ventaja de colocar una extensión a las capas me permite hacer un filtrado. Si yo me voy en la parte derecha superior, en este icono donde está como un embudo, doy clic y posteriormente selecciono la opción de filtrar por extensión. Entonces, aquí me las va a filtrar según la que yo quiera. Y por ejemplo, si yo quiero nada más ver las estructurales, me voy a una capa que tenga estructural y la filtro por extensión y solamente me aparecerán las estructurales.
Esto me permite tener un mejor control de las capas y un orden. Ahora les hablaré de la parte izquierda, que son las combinaciones de capas. Vamos a determinar todas las combinaciones de capas que nosotros querramos. Por ejemplo, teniendo plantas de anteproyecto, arquitectónicos, estructurales, instalaciones, albañilería, acabados, etc. Y nosotros del lado derecho vamos a establecer todas las capas que lleguemos a ocupar. Para planos arquitectónicos, por ejemplo, nosotros no necesitamos que las capas de instalaciones estén encendidas. Por eso, aquí marca que están apagadas. También no necesitamos que estén encendidas las de lámparas, porque esas capas pertenecen más a las instalaciones eléctricas. Tampoco necesitamos que estén encendidas las cimentaciones en el arquitectónico, porque simplemente no es estructural. En cambio, si yo me voy a las plantas estructurales, yo voy a tener encendidas las capas que ocupe para realizar mis planos estructurales, que son vigas, losas, cubiertas, cotas de estructura, entre otras. Pero por ejemplo voy a tener apagadas las capas de acabados, de pisos, de plafones y también de instalaciones. Otro ejemplo más es en las instalaciones. Verán que todas las capas de instalaciones ya están encendidas, porque yo voy a realizar un proyecto de instalaciones y ahora necesito que se enciendan esas, pero que se apaguen partes de estructurales. Por ejemplo, yo no necesito que esté la cimentación encendida, etcétera. Una vez determinadas nuestras combinaciones de capas, nosotros procederemos a aplicar una combinación de capa. Si yo me voy en la parte inferior, me va a parecer que estoy en la combinación de capa que se llama todo visible. Es decir, que como ArchiCAD nos marca por default una combinación de capas donde están todas las capas encendidas, pues obviamente ninguna se va a apagar. Entonces nosotros estamos en plantas arquitectónicas, y en los planos arquitectónicos se necesita que estén encendidas los muebles, los muros, los ejes, las cotas, entre otras cosas. Pero si nosotros queremos empezar a realizar un estructural y no queremos apagar mueble por mueble o ir haciendo modificaciones eliminando algunos elementos, para eso son las combinaciones de capas, ya que nosotros configuramos nuestra combinación de capas a nuestro criterio. Si activo las plantas estructurales, desaparecerán los muebles, porque en un estructural no se necesitan los muebles. Una cosa importante que sugiero que hagan es que borren todas las capas y todas las combinaciones que ArchiCAD nos da por default, porque considero que es mejor que tú personalices tus propias combinaciones de capas, dependiendo tu objetivo del proyecto. Para eliminarlas, solamente tenemos que seleccionar esta capa, irnos hasta la última y con Shift sostenido seleccionar la última capa. Después borrarla, y nos preguntará si la queremos eliminar. Cabe mencionar que una vez que se elimine una capa ya no se puede volver a recuperar. Eso hay que tenerlo en cuenta para futuros casos. Entonces damos en borrar, y en cuanto a las combinaciones, esas las tenemos que borrar de una por una. La que podríamos dejar sería la de todo visible, para ahí meter todas nuestras capas en general. Por ejemplo, primero vamos a definir las combinaciones de capas. Nosotros podemos trabajar, dependiendo de cada quien, el arquitectónico, instalaciones eléctricas, sanitarias, estructural, anteproyecto, acabados, albañilería. Y de este lado, nosotros en la capa de todo visible vamos a ir colocando todas las capas que creemos que vamos a llegar a ocupar: muros, columnas, traves, losas, textos, niveles, muebles, mobiliario fijo. Y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a ir jugando con encender y apagar algunas de nuestras capas. Por ejemplo, en arquitectónico yo sé que necesito cortes, yo sé que necesito cotas, ejes, etiquetas, imágenes, losas, muros, etc. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, en el estructural yo solamente necesito columnas, losas, proyecciones, traves, niveles, etiquetas y ejes, y así. Entonces nosotros que ya tengamos definida nuestras combinaciones de capas, ya se nos hará más sencillo modificar nuestros planos y arreglarlos a como nosotros consideremos. El siguiente paso es asignar nuestras capas a cada uno de los elementos que vamos a llegar a utilizar. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar un muro, verán que aquí aparece como perdido, es decir, que la capa a la que estaba vinculada automáticamente por ArchiCAD ya no está, porque fueron las que borramos. Entonces nosotros las vamos a vincular
a muros y aquí vamos a poner en arquitectónico. Entonces en muros ya siempre va a estar encendida. Igual necesitamos que las losas estén siempre prendidas en el proyecto arquitectónico. Y nosotros las colocamos aquí. Las traves en este caso serían nada más para la parte de estructural. Y vamos asignando. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio bastante fácil. Como verán, aquí estoy en la parte estructural y no hay muebles, no hay cortes. En cambio, si yo le pongo en arquitectónico, me van a aparecer los muebles. Pero por ejemplo, aquí no tengo activado los cortes. Entonces, me voy a la capa de arquitectónico y como verán, aquí está el corte que está desactivado. Entonces, yo lo activo. Puedes manejar las dos formas que gustes, pero en lo personal es más conveniente manejar tu propia plantilla de capas.